Hola a todos, bienvenido una vez más si siempre nos acompañas. Y si eres nuevo por aquí, un placer darte la bienvenida a nuestro canal, donde compartimos los lugares que visitamos y creemos pueden interesarte. Hoy compartimos contigo uno de los mejores paisajes históricos de Londres y probablemente su parque más famoso, el Parque Hyde. ¿Sabías que desde hace más de 100 años el Parlamento británico aprobó una ley que permitía la libertad de expresión en sus parques reales? Así de antigua es esta tradición en el Reino Unido. Uno de los lugares más famosos en el Parque Hyde es el rincón o esquina de los oradores, la plataforma de libertad de expresión más antigua del mundo. Sus orígenes se remontan a 1866, en que los recorridos de marchas y protestas terminaban en este parque. Hasta que en el año 1872 se estableció en la Ley de Regulación de Parques el derecho a reunirse y hablar libremente en esta área. A lo largo de los años ha dado la bienvenida a todo tipo de oradores, desde luminarias como Carlos Marx y George Orwell, hasta miembros comunes del público y figuras menos conocidas. Hoy en día la tradición aún se mantiene, por lo que no es raro encontrar un domingo personas de todo tipo de convicciones difundiendo su mensaje y otros incluso para divertirse. Londres es una ciudad llena de lugares con una interesante historia que contar. Y esto también se aplica a sus numerosos parques y espacios abiertos. Desde antiguos cotos de caza hasta jardines reales de placer, estos oasis verdes ofrecen la oportunidad de retroceder en el tiempo y descubrir sus historias. El Parque Hyde es uno de los parques más antiguos de Londres, con una rica historia que se remonta al siglo XVI, cuando de manera oficial el rey Enrique VIII lo convirtiera en un coto de caza exclusivo para la familia real y la nobleza. Aunque ya desde mucho antes los monjes de la abadía de Westminster utilizaron el terreno como lugar de culto. Además de ser un fantástico espacio verde en el centro de la ciudad, este lugar ha albergado conciertos en vivo desde finales de los años 60, de bandas tan famosas como Pink Floyd, los Rolling Stones y Queen. Aunque en época de invierno no es posible apreciar las flores o árboles en su máximo esplendor, como en la época de primavera o verano, donde tienen la oportunidad de apreciar la impresionante vista que ofrecen los maravillosos jardines, la gran variedad de vida silvestre de Hyde Park es igual de cautivadora en cualquier época del año. El parque alberga una gran variedad de criaturas, tanto grandes como pequeñas, que harán tu paseo mucho más entretenido. Gran parte del parque está cubierta de amplias zonas de césped, que se convierten en una amplia zona de juegos y picnics en los días soleados. Otro evento muy querido que se celebra en este parque cada año desde finales de noviembre a enero es el Winter Wonderland, con una gran variedad de atracciones, comidas, bebidas y actividades de entretenimiento.
corazón del parque se encuentra el lago Serpentine, que cuenta con cafés y senderos panorámicos junto al lago, y una gran cantidad de vida silvestre para observar. Incluso si estás de suerte puedes ver visitantes inusuales como los cisnes negros. Con más de 4.000 árboles en su extensa área de 142 hectáreas y una gran variedad de actividades a realizar, desde natación, paseos en botes y paseos a caballo, este vasto espacio abierto en el corazón de la ciudad te hace olvidar que estás en el centro de Londres. Hoy en día es uno de los parques más queridos y popular, tanto para locales como para turistas, que encuentran aquí el escape perfecto para escapar del ajetreo y bullicio de la ciudad. Este parque recibe cada año millones de visitantes, que vienen a disfrutar su gran variedad de opciones de entretenimiento. Simplemente pasear por este parque viendo las estatuas y jardines, en un recorrido que dura entre 2 y 3 horas, ya de por sí vale la pena. Nos gustaría saber desde qué lugar nos ves, y si afortunadamente cuentas en tu ciudad con parques o espacios abiertos tan gratificantes como este. Nos encantará leerte en los comentarios. Como muchos otros parques reales, Hyde está lleno de una variedad de monumentos y memoriales a figuras importantes, tanto reales como no reales. Uno de los monumentos más conmovedores y populares para visitar es la fuente conmemorativa de Diana. Además de ser un digno homenaje dedicado a la memoria de la fallecida princesa Diana, la fuente es también un lugar maravilloso para disfrutar en la tranquilidad de su hermoso recorrido. Está ubicado cerca del lago Serpentine y de la impresionante escultura Serenity, una estatua de bronce de 3 metros, inspirada en la diosa egipcia de la naturaleza. Hoy no fue posible visitarlo porque se encuentra temporalmente cerrado, por lo que seguimos nuestro encantador paseo hacia los jardines de Kensington, otro parque real que hasta el siglo XVIII era en realidad una parte de Hyde. Ideados por la reina Carolina en el año 1728, los jardines originalmente formaban parte del Palacio de Kensington, lugar de nacimiento de la reina Victoria, y hoy en día residencia oficial del príncipe William y Kate, el duque y la duquesa de Cambridge. Tanto el Parque Hyde como los jardines de Kensington son gratuitos para todos los visitantes y están abiertos todo el año.
Si bien ambos parques han tenido evoluciones a lo largo de los siglos y décadas más recientes, gran parte del espíritu de ambos parques sigue siendo el mismo. Un lugar para disfrutar al aire libre en Londres de una manera increíble y única. El lago Serpentine de Hyde, llamado Longwater de este lado, divide ambos parques, que aunque conectados tienen diseños bien diferentes. Con el paso de los años, esta hermosa extensión de 111 hectáreas, con varias fuentes y estatuas, se convirtió en otro espacio público en el centro de Londres, y alberga uno de los monumentos más notables de Londres, que honra al príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria. Con una altura de 53 metros y adornado con decenas de estatuas y figuras esculpidas, rinde homenaje a quien en vida disfrutó de importantes logros en las artes y las ciencias, incluida la de ayudar a organizar y promover la Gran Exposición de 1851, que mostró al mundo los logros de la fabricación británica. En 1851, más de 6 millones de personas visitaron Hyde Park para ver la exposición que mostraba la cultura y la tecnología de todo el mundo, donde una vez estuvo el Crystal Palace, una enorme sala de exposiciones estilo invernadero que incorporaba muchos de los árboles del parque bajo su techo. El impresionante monumento fue diseñado poco después de la muerte de Alberto en 1861 y fue develado al público en el año 1876. El dosel ornamentado al estilo de un copón gótico tiene figuras de mármol en cada esquina que representan a Europa, África, América y Asia. Cada grupo continental incluye varias figuras etnográficas y un animal. Más arriba hay figuras que representan la manufactura, el comercio, la agricultura y la ingeniería. Y cerca de la cima hay estatuas de bronce dorado de los ángeles y las virtudes. El monumento sufrió daños leves en las dos guerras mundiales, aunque no fue hasta el año 1983 que se encargó una restauración completa, inaugurado por la reina Isabel II en octubre de 1998. Alrededor de la base del monumento se encuentra el friso del Parnaso, que representa a célebres pintores, poetas, escultores, músicos y arquitectos, reflejando el entusiasmo del príncipe Alberto por las artes. En el centro, la enorme estatua de bronce cubierta de oro de Alberto sentado mirando hacia el sur. Entre tantos lugares que pueden visitarse en los alrededores de estos fascinantes parques, se encuentra solo unos pasos el Royal Albert Hall, una enorme sala de conciertos con una de las construcciones más distintivas del mundo. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Esperamos te haya gustado el vídeo y te animes a suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir juntos en el próximo compartiendo lugares. Hasta pronto.